La nieve cubría los riscos de Sierra Loba como una manta muda y pesada. El aire era tan seco y frío que dolía al respirarlo, como si 1000 agujas te rasgaran por dentro. En medio de ese paisaje inmenso, una silueta solitaria avanzaba despacio, a lomos de un Mustang negro que resoplaba vapor por las narices. Era Nita Red Feather, la curandera más joven de la comunidad apache. Apenas contaba 22 inviernos, pero sus manos ya sabían diferenciar la raíz que salvaba de la que mataba. Aquel amanecer, antes de que el primer rayo de sol rozara las piedras heladas, ella había partido sola. No lo hacía por valentía, lo hacía por necesidad. Los niños del campamento estaban cayendo uno por uno con fiebre alta. Algo los consumía por dentro, y las hierbas que su abuela, Ela, había guardado para emergencias ya se habían agotado. Solo una planta podía aliviarles los síntomas. La raíz de sangre, una especie que solo crecía entre las grietas más altas de la montaña, donde la escarcha nunca se iba del todo. Nita lo sabía. Sabía también que subir allí sola era un riesgo, que nadie, ni siquiera los hombres más fuertes de su tribu, se atrevía a adentrarse en las alturas en pleno invierno. Pero el miedo no la detuvo. Sus pasos eran firmes, su corazón aún más. Cuando llegó a una formación rocosa conocida, desmontó. Buckshot, su caballo, resopló inquieto mientras ella apartaba la nieve con las manos desnudas. El frío le cortaba los dedos, pero no se quejaba. Pensaba en los niños, en sus frentes ardiendo, en los cuerpos pequeños que se agitaban bajo mantas empapadas de sudor. Encontró las primeras raíces, rojas, fibrosas, potentes. Las guardó con cuidado en su bolsa de cuero. Luego avanzó hacia una grieta más profunda. Allí, recordaba, crecían las mejores durante el verano. Se inclinó para mirar mejor. No vio lo que se escondía entre las piedras. Un sonido sordo. Un latigazo. El dolor en el tobillo fue inmediato y punzante. Retrocedió bruscamente. La serpiente de cascabel, sacudida por la presencia, se enrolló y soltó un último aviso con la cola, antes de desaparecer entre la roca. La mordida ya estaba hecha. 2 pequeños agujeros en su piel. Sangre oscura. El veneno, espeso como sombra, comenzaba su camino por las venas. Lo sabía. Le quedaba quizás 1 hora antes de que el corazón empezara a fallar. Trató de caminar hacia Buckshot. Sus piernas se negaban. Cayó de rodillas. El mundo giraba a su alrededor, una mezcla de luz, hielo y dolor. No, aún no, murmuró. Los niños me esperan. Pero su cuerpo no obedecía. Cayó de espaldas sobre la nieve. El cielo era un lago azul que comenzaba a cerrarse. El frío no dolía ya, solo el cansancio. Ela, susurró. Lo intenté. Buckshot se acercó, olisqueándola, golpeándole suavemente el hombro con el hocico. El caballo sentía el peligro, la urgencia. Reculó una vez. Luego, sin aviso, giró sobre sus patas y galopó montaña abajo. Nita se quedó sola. El viento le lamía la piel, como si quisiera llevársela poco a poco. Pensó en la mirada de su abuela, en las sonrisas de los pequeños. Una lágrima, cálida y testaruda, rodó por su mejilla congelada. «Perdón», dijo al vacío. «Lo siento». El silencio lo cubrió todo. O eso creyó. Porque a menos de 1 kilómetro de allí, Caleb Mercer, un hombre curtido por la soledad de los inviernos y el eco de las montañas, cabalgaba lentamente por el mismo sendero. Seguía el rastro de un caballo negro sin jinete. Y sin saberlo, se dirigía hacia el momento que cambiaría su vida para siempre. El sol apenas asomaba entre los riscos nevados cuando Caleb Mercer detuvo su yegua gris en seco. El silencio de la montaña solo era interrumpido por el crujido de la nieve bajo sus botas y el viento que arrastraba el frío como si fuera una maldición. Tenía la mirada clavada en algo inusual, huellas recientes de un caballo que corría sin jinete. Era un Mustang,
Lo dedujo por el tamaño y la profundidad de las pisadas. Pero lo que lo inquietó de verdad fue la forma errática de esas marcas. El animal había corrido con pánico. No huía por gusto. Huía porque algo grave había sucedido. Caleb no era hombre de intervenir en los asuntos de otros. Llevaba 32 años viviendo en las montañas, en una cabaña vieja construida por sus propias manos. No tenía esposa, no tenía hijos. Lo único que poseía eran sus herramientas, su escopeta, su caballo Daisy, y un puñado de recuerdos que no quería volver a ver. Pero algo se revolvió en su interior al ver aquellas huellas. Bajó la cabeza, suspiró profundo, y tiró de las riendas. «Vamos, muchacha», dijo en voz baja. «No podemos ignorarlo». Daisy avanzó cuesta arriba siguiendo el rastro del Mustang negro. Caleb tenía el ceño fruncido, los ojos atentos. Era hombre de pocas palabras y muchos silencios. El tipo que no necesitaba compañía humana para sentirse completo, pero que no podía mirar a otro lado cuando la vida de alguien estaba en juego. El viento arreciaba y las copas de los pinos crujían como viejos barcos en tormenta. Después de unos 15 minutos de ascenso, el rastro lo llevó hasta un claro entre las rocas. Allí, tumbada sobre la nieve, vio un cuerpo inmóvil. ¡Demonios!, murmuró mientras desmontaba de un salto. Se acercó con cautela, el corazón en un puño. Era una mujer apache, joven. Su piel morena contrastaba con la blancura de la nieve. Sus labios estaban lívidos, su respiración casi imperceptible. Caleb se arrodilló a su lado. La tocó con la palma de la mano. Sintió la fiebre quemándole los dedos. Al bajar la mirada, notó el tobillo derecho hinchado. 2 pequeñas marcas rojas. Mordedura de serpiente, de las que matan si uno no reacciona rápido. «No, no, no», dijo mientras rebuscaba en su alforja. «No te me mueras, no hoy». Ató su pañuelo justo por encima del tobillo, con firmeza pero sin cortar la circulación. Luego sacó unas hierbas secas. Las masticó con fuerza hasta formar una pasta amarga, y la aplicó directamente sobre la herida. Rasgó un trozo de su camisa, lo usó para fijar la cataplasma. Trabajaba con manos firmes, decididas, como quien ya ha estado frente a la muerte demasiadas veces. La joven soltó un leve quejido. Sus párpados temblaron. «¿Estás viva?», dijo Caleb en voz baja, casi como si fuera una plegaria. «Aguanta, chica, no estás sola». La tomó en brazos con todo el cuidado que podía un hombre acostumbrado a cargar troncos. Era tan ligera como una pluma mojada, y sin embargo, algo en su peso lo ancló al suelo. Mientras la subía a Daisy, notó que el Mustang negro los observaba a unos metros, quieto como una estatua. Caleb silbó suavemente. El animal se acercó, manso, como si hubiera entendido que su dueña estaba en buenas manos. «Bien hecho, compañero», le susurró Caleb. «Ahora sigue nuestra estela». Con la joven apretada contra su pecho, giró las riendas. Recordaba una vieja cabaña de cazadores, no lejos de allí. Tenía paredes firmes y una chimenea. Sería suficiente. El viaje fue corto, pero eterno. La mujer temblaba violentamente. Su cuerpo luchaba contra el veneno. Caleb no dejaba de hablarle. Palabras suaves, susurros sin forma, como si su voz pudiera guiarla entre la niebla del dolor. «Aguanta, por favor. Solo un poco más». Cuando por fin divisó la cabaña entre los árboles, Caleb sintió un nudo en el pecho. Pateó la puerta con el hombro, entró con ella entre los brazos y la depositó sobre unas pieles viejas junto al hogar. Era una cabaña fría, vacía, pero ahora estaba viva. La fiebre subía. El veneno también. Caleb sabía que la verdadera batalla aún no había comenzado. Se arremangó las mangas, encendió el fuego y se quedó a su lado. No como un salvador, ni como un desconocido, sino como un hombre que, por primera vez en mucho tiempo, había sentido que sus pasos tenían un propósito. La cabaña temblaba con el viento. Las paredes crujían como viejos huesos, y el humo del hogar recién encendido bailaba lento.
buscando la salida entre las grietas del techo. Caleb Mercer se agachó junto al fuego y echó otro puñado de leña seca. Las llamas subieron con un siseo tímido, llenando la habitación de un calor que apenas alcanzaba para combatir la noche. En el rincón, sobre un lecho de pieles, Nita Red Feather ardía en fiebre. Caleb se arrodilló a su lado. El rostro de la joven, brillante de sudor, parecía tallado en piedra húmeda. Su respiración era rápida, superficial. Se agitaba en sueños, murmurando palabras en apache, nombres que él no entendía. Pero no hacía falta. Caleb sabía lo que era llamar a los que uno ama cuando la muerte ronda cerca. Le mojó la frente con un paño limpio empapado en agua de su cantimplora. Luego le sostuvo la mano con firmeza, con respeto. «Tranquila, muchacha», susurró. «Estoy aquí. No vas a irte esta noche». Se quedó así un rato largo, escuchando el fuego, sintiendo cómo su propio corazón latía como un tambor inquieto. Después de un tiempo, se incorporó y fue hacia su alforja. Sacó más hierbas secas, las mismas que su madre le enseñó a usar en las montañas cuando era niño. Las molió con los dientes, formó una pasta amarga y se la aplicó con delicadeza sobre la venda que cubría el tobillo mordido. La fiebre seguía subiendo. El veneno aún peleaba por cada rincón de su cuerpo. Caleb no se rindió. Le habló. Le contó de su infancia en Carolina, de los veranos largos y las tormentas sobre el maíz. Le habló de su padre, un hombre duro con manos de hierro. De su madre, que curaba resfriados con infusiones y cantos. Le habló de la razón por la que se marchó, de por qué eligió las montañas y el silencio. «No me quedaba nada allá», confesó mientras le cambiaba el paño de la frente. Pero entonces apareciste tú. La observó dormir con los ojos entreabiertos. No era solo su belleza salvaje lo que lo conmovía. Era su resistencia. Estaba luchando, y eso lo sabía reconocer un hombre que había sobrevivido al abandono, al hielo y a su propia culpa. El tiempo perdió sentido. Fuera, la nieve seguía cayendo lenta, espesa, como si quisiera cubrirlo todo. Caleb alimentaba el fuego sin cesar, añadiendo leños cada vez que las llamas titubeaban. Cuando el viento silbaba, él lo desafiaba con más calor. No durmió. No cerró los ojos ni un segundo. Cada vez que Nita temblaba más fuerte, él la cubría con otra piel. Cada vez que murmuraba, él le respondía con calma. En cierto momento, creyó que la había perdido. Su cuerpo se aflojó de golpe. Su aliento se hizo tan débil que casi no se oía. Pero luego, un suspiro. Un latido. La fiebre aún no se rendía, pero tampoco lo hacía ella. «Cuando era niño», dijo Caleb con voz ronca, «mi madre decía que cada uno de nosotros tiene un guardián, un espíritu que te sigue en silencio y te guía cuando estás a punto de caer». Miró el rostro pálido de Nita. Le acarició la mejilla con el dorso de la mano, sin atreverse a más. Nunca creí en eso. Hasta hoy. Volvió a su rincón, se sentó en el suelo, apoyó la espalda contra la pared de troncos y siguió observándola. Las sombras del fuego bailaban en sus mejillas, reflejando la lucha que seguía librándose dentro de su cuerpo. La noche era larga. El momento más oscuro aún no había llegado. Pero Caleb ya lo sabía. No estaba solo en esa cabaña. Había una promesa allí, invisible, pero real. Y si esa mujer lograba sobrevivir al veneno, él también tal vez podría sobrevivir a sí mismo. El primer rayo de sol se filtró tímidamente por una rendija del tejado, rozando el rostro de Nita Red Feather con una calidez tenue, casi maternal. Su piel aún estaba húmeda por el sudor, pero ya no ardía como brasas. Su pecho subía y bajaba con ritmo lento pero firme. Algo había cambiado. Caleb Mercer, que llevaba horas sentado en el suelo sin cerrar los ojos, sintió un escalofrío. No de frío, sino de alivio. Se inclinó hacia ella
Con cautela, su mano callosa tocó su frente. Aún caliente, sí, pero ya no en llamas. Y entonces ocurrió. 2 ojos oscuros como tierra mojada se abrieron despacio. Caleb se quedó inmóvil. La miró como quien contempla un milagro que no se atreve a nombrar. Nita parpadeó, confundida. Su vista todavía estaba borrosa, pero pronto distinguió la figura de un hombre junto al fuego. Un hombre blanco. Barba de varios días, ojos claros, atentos. No había miedo en ellos, solo una extraña dulzura silvestre. Intentó incorporarse. El dolor la empujó de nuevo hacia abajo. «Tranquila», dijo Caleb en voz baja, levantando las manos como quien calma a un caballo asustado. «Estás a salvo». Nita no respondió. Su garganta era un nido de espinas secas. Él lo notó y le acercó la cantimplora. Ella dudó, lo miró el agua, volvió a mirarlo y bebió. Cada sorbo le devolvía algo: claridad, fuerza, memoria. Recordó la mordida, la caída, el frío, el caballo huyendo, y luego esa voz, la misma que ahora tenía delante. «¿Cómo te sientes?», preguntó él, despacio, como si las palabras pesaran. Nita comprendía parte del idioma. Los comerciantes blancos a veces pasaban por su campamento. Ella escuchaba más de lo que hablaba. Hizo un gesto con la mano hacia su tobillo vendado. «Dolor», murmuró con voz ronca, «pero viva». Caleb sonrió. Una sonrisa real, sin adornos, como el pan recién hecho, de esas que no se ven todos los días en hombres solitarios. «Sí», dijo, «viva». La serpiente no ganó. Nita recorrió la cabaña con la mirada. Reconoció el fuego, las pieles, las vendas. Vio los restos de hierbas, el trapo húmedo aún goteando junto al hogar. Entendió lo que él había hecho por ella. Entendió también lo que eso significaba. Alguien había velado su noche más larga. Sin pedir nada. «Gracias», dijo. Solo una palabra. Pero en su idioma, en su tono, cargaba siglos de orgullo y también de humildad. «No tienes que agradecerme», respondió Caleb, agachando la cabeza. Cualquiera lo habría hecho. Pero ambos sabían que no era cierto. Él fue hasta su bolsa, sacó algo de comida. Pan seco, algo de carne curada. Nita comió despacio, en silencio. Caleb no apartaba la vista, no por desconfianza, sino por esa mezcla extraña de asombro y respeto, que solo surge cuando uno presencia algo frágil, pero fuerte a la vez. Tras un rato, ella señaló su propio pecho y dijo: «Nita». Él tardó un segundo, y luego asintió. «Nita», repitió, probando el nombre como si fuera una palabra sagrada. Luego se señaló a sí mismo. «Caleb». Ella lo repitió también, y el sonido en sus labios pareció prender algo en él que llevaba años dormido. Intentaron hablar, con gestos, palabras sueltas, trozos de significado que no siempre encajaban, pero que bastaban. Nita dibujó niños en el aire con los dedos. Tocó su frente como quien indica fiebre. Murmuró: «Enfermos. Necesitan plantas». Caleb la miró, comprendiendo de inmediato. «Tu gente. Eres curandera». Ella no entendió la palabra, pero sí su tono. Asintió con seriedad. «Debo volver». La preocupación cruzó fugaz por el rostro de Caleb. «Aún estás débil. El veneno no se ha ido del todo». Nita intentó levantarse, testaruda. Sus piernas temblaron. Se tambaleó y cayó suavemente de nuevo sobre las pieles. Caleb la sujetó con manos firmes, sin forzar. «Por favor», dijo. «Solo un día más. Luego te llevaré yo mismo». Nita lo miró a los ojos. Buscó mentira. No encontró más que cansancio. Y verdad. «¿Un día?», dijo finalmente. Y así, bajo la luz temblorosa del fuego, comenzaron a entenderse sin hablar el mismo idioma. El aire de la mañana olía a leña húmeda y a tierra descongelada. La nieve, bajo el sol suave del mediodía,
Comenzaba a retirarse lentamente de los bordes del tejado, como si supiera que ya no era bienvenida. En el interior de la cabaña, el fuego seguía encendido, pero ya no como una urgencia. Ahora era abrigo. Nita Red Feather dormía con los ojos entreabiertos, respirando con calma, su cuerpo al fin libre del veneno. Caleb Mercer, de pie en la puerta, observaba los árboles sin verlos del todo. En su mano sostenía un pequeño bloque de madera. Con su cuchillo, iba tallando sin prisa, sin diseño, dejando que la forma saliera sola, como un recuerdo que se va revelando poco a poco. Nita despertó cuando la luz entró de lleno por la ventana. Se incorporó con algo más de fuerza que el día anterior. Sus piernas seguían débiles, pero ya no temblaban como ramas en tormenta. Se acercó al fuego arrastrando la manta con la que Caleb la había cubierto. Él se giró al notar su presencia. «Buenos días», dijo, sin moverse. Ella asintió, sin hablar aún. Caleb le ofreció un trozo de pan duro y un poco de carne seca. Comieron en silencio. De vez en cuando, los ojos se cruzaban. No buscaban respuestas, solo presencia. En ese rincón perdido del mundo, no hacían falta muchas palabras. Después de comer, Caleb volvió a sentarse junto al hogar y retomó la talla de madera. Nita lo miraba con curiosidad contenida. Sus dedos eran grandes, torpes a simple vista, pero el movimiento del cuchillo era delicado, casi cuidadoso, como si no tallara con fuerza, sino con respeto. «¿Qué haces?», preguntó ella en voz baja. Caleb levantó la pieza. Aún era apenas una figura en bruto, pero ya se distinguían unas alas extendidas, un ave en vuelo, un águila. «Para ti», dijo, «para que recuerdes este día». Nita bajó la mirada sin saber qué decir. Nadie le había hecho nunca un regalo sin pedir algo a cambio. Nadie le había ofrecido algo que no fuera por deber, por tradición o por interés. Solo Caleb. Solo este hombre extraño, terco, solitario. El resto del día transcurrió con una calma inesperada. Caleb salió a cortar más leña y alimentar a los caballos. Buckshot, el Mustang de Nita, no se separaba de Daisy ni un instante. Los animales parecían entenderse mejor que los humanos. Nita, mientras tanto, aprovechó para caminar despacio alrededor de la cabaña. Necesitaba sentir la tierra bajo los pies. El tobillo aún dolía, pero ya no la dominaba. Tocó la corteza de un árbol cercano. Cerró los ojos. Agradeció en silencio. Cuando el sol comenzó a esconderse, volvió al interior. Caleb ya había encendido el fuego de nuevo. Estaba sentado tallando aún, más concentrado, más cerca del final. Nita se sentó frente a él, sin pedir permiso. Él levantó la vista y le mostró lo que tenía entre las manos. El águila ya estaba terminada. Cada pluma, cada curva, cada línea había sido hecha con esmero. No era perfecta, pero era real. Como todo lo que no se dice, pero se siente. «Gracias», dijo ella con un hilo de voz. Caleb no respondió, solo asintió. Esa noche, el silencio se instaló entre ellos como una manta más. No era incómodo, era compartido. Como si ambos entendieran que ese día prestado que se habían regalado no había sido cualquier cosa. Había sido un pacto no dicho entre dos almas cansadas. Cuando se acostaron, ella sobre las pieles, él cerca del fuego, cuchillo en mano, ninguno deseó estar en otro lugar. Porque a veces, la calma de un solo día basta para curar una vida entera. El amanecer llegó más pronto de lo esperado. El cielo, teñido de un azul pálido, anunciaba que el tiempo de partir se acercaba. Nita Red Feather se había levantado antes que el sol. Su cuerpo respondía con más firmeza, y aunque la herida del tobillo aún dolía al apoyar, ya no la frenaba. En el espejo improvisado de una olla con agua, observó su rostro. No era el mismo que cayó en la nieve. Era el rostro de alguien que volvió. Caleb Mercer estaba afuera,
ensillando los caballos. El vaho de sus alientos se mezclaba con el del ganado, y el silencio entre ambos había cambiado. Ya no era un vacío incómodo. Era un campo sembrado de cosas no dichas. «Los caballos están listos», dijo al verla aparecer en la puerta envuelta en la manta de piel. «Gracias», respondió ella sin mirarle del todo. Montaron sin palabras. Buckshot, el Mustang de Nita, parecía impaciente por volver a casa. Daisy, la yegua de Caleb, caminaba con paso firme y tranquilo. Emprendieron el descenso por el mismo sendero por el que ella, días antes, había subido buscando vida. Y encontró casi la muerte. Durante más de una hora cabalgaron sin hablar. Cada curva del camino traía consigo una oleada de pensamientos. Caleb repasaba cada gesto de la noche anterior. Cómo ella miraba el fuego. Cómo tocaba la figura del águila tallada como si la acariciara por dentro. Nita, por su parte, sentía un nudo en la garganta que no sabía si era de gratitud, de miedo o de otra cosa que no tenía nombre. Cuando las tierras de la tribu comenzaron a asomar entre las montañas, Nita tiró suavemente de las riendas. «Hasta aquí», dijo, bajando del caballo. Caleb detuvo a Daisy y la miró, desconcertado. «Mi pueblo no confía en los forasteros», explicó ella. «Si te ven, no será seguro». Él asintió. Lo entendía. Quizás lo entendía demasiado bien. El silencio volvió, pero ahora pesaba más. Nita bajó la mirada. Quería decir algo. Cualquier cosa que sirviera como puente entre ese mundo que abandonaba y el que había encontrado en una cabaña perdida. «Caleb», empezó a decir. Él la interrumpió con suavidad. Bajó del caballo, caminó hasta ella y, con gesto torpe pero decidido, sacó de su bolsillo una pequeña piedra azul atada a un cordón de cuero. «Era de mi madre», dijo. «Me dijo que la diera hasta a alguien especial. Quiero que la tengas tú». Nita se quedó inmóvil. Él se acercó despacio y le colocó el collar alrededor del cuello. Sus dedos rozaron su piel. Fue solo un instante, pero suficiente para que todo lo no dicho se condensara ahí. Nita respiró hondo. Entonces, con manos temblorosas, se quitó su propio collar, una pieza de turquesa y plata, desgastada por los años, heredada por las mujeres de su familia desde generaciones. «En mi pueblo», dijo, «esto solo se entrega cuando los caminos de dos almas ya no se pueden separar». Caleb abrió las manos y recibió el regalo como quien recibe tierra sagrada. «Cuando llegue la primavera», añadió Nita clavando los ojos en los de él, «regresa al lugar donde me encontraste. Estaré esperando». Él no contestó con palabras, solo asintió, firme, prometiendo sin hablar. Entonces ella montó a Buckshot, dio media vuelta y comenzó a alejarse. No volvió la cabeza. Sabía que si lo hacía no sería capaz de marcharse. Caleb la siguió con la mirada hasta que su silueta se perdió entre los pinos. El viento soplaba con fuerza. El collar en su mano pesaba como una promesa. Y en algún lugar profundo, algo en él también empezó a caminar. Nita Red Feather avanzaba despacio por el último tramo del sendero. El sol de invierno brillaba sobre la nieve como si bendijera su regreso. Su silueta era firme, erguida sobre el lomo de Buckshot, pero su pecho aún temblaba por dentro. El peso del collar que Caleb Mercer le había puesto minutos antes seguía colgando en su cuello como una promesa que ardía. No se atrevió a mirar atrás, porque si lo hacía, tal vez se le rompería algo por dentro. El bosque comenzaba a abrirse hacia las tierras bajas donde se asentaba su pueblo. La conocía bien. Cada piedra, cada rama seca, cada zanja escondida, era su casa, o lo había sido, hasta que el silencio y el calor de otra cabaña le enseñaron que también podía sentirse a salvo en otro lugar. Buckshot relinchó de pronto. Sus orejas se movieron nerviosas. Nita frunció el ceño. «¿Qué pasa?», susurró, acariciando el cuello del animal. Entonces lo oyó. Un aullido,
largo, hueco, cortante. Después otro y otro más, lobos. No uno, una manada. 7 sombras comenzaron a emerger entre los árboles, esqueléticos por el hambre del invierno, con las costillas marcadas y los ojos encendidos como brasas. Rodearon el camino, cerrando el paso como si supieran exactamente por dónde volvería ella. Buckshot se encabritó. Nita se aferró a la silla con fuerza. El tobillo herido protestó, pero no era momento para sentir dolor. Los lobos gruñían bajo, caminaban en círculo. Uno de ellos, el más grande, se adelantó, con el hocico alzado y las patas firmes sobre la nieve. Parecía medirla, olfatearla, decidir. Nita no tenía armas, solo una manta, un corazón acelerado y a Buckshot. Intentó girar, pero otros 2 lobos cortaron el camino. Estaban atrapados. Y entonces, como si el aire cambiara de dirección, se oyó el galope. El trueno seco de cascos partiendo la nieve. Y una voz conocida, grave, poderosa. ¡Atrás! Caleb Mercer apareció como un rayo entre los árboles. Llevaba en la mano una rama encendida, tomada del fuego que aún ardía en la cabaña. El fuego chispeaba, crepitaba, rugía con él. Se colocó entre Nita y los lobos, sin dudar un segundo. La antorcha bailaba como una lengua viva en su mano. Giraba con fuerza, desafiando a las bestias. Los ojos de Caleb no pestañeaban. El lobo más grande saltó. Caleb se giró, con una velocidad que solo da el miedo por otro, y lo golpeó con la antorcha en el costado. El animal cayó en la nieve, chilló y retrocedió aullando. Los otros dudaron. El fuego, enemigo ancestral, les rugía desde las manos de un hombre que no retrocedía. ¡Fuera!, gritó Caleb, su voz como un disparo seco. ¡No, hoy! Nita no podía apartar la vista. Veía a Caleb moverse como un árbol al viento, fuerte, flexible, lleno de furia contenida. Él, que era todo calma, ahora era tormenta. Uno a uno, los lobos dieron un paso atrás, luego otro. Y finalmente, se desvanecieron entre los árboles. La nieve quedó marcada de huellas y de salvación. El silencio regresó. Solo se oía el crujido de la antorcha aún viva. Caleb se giró hacia Nita. Tenía el pecho agitado, los ojos brillantes por el esfuerzo. ¿Estás bien? Ella bajó de Buckshot sin decir palabra. Caminó hasta él. Y allí, bajo el mismo cielo que minutos antes fue amenaza, le tomó el rostro entre las manos y le dio un beso en la mejilla. Suave, cálido, suficiente. Primavera, dijo, casi en un suspiro. No lo olvides. Luego volvió a montar a su Mustang y galopó hacia su gente sin mirar atrás. Caleb se quedó inmóvil, la mano aún en la mejilla, la rama ardiendo a sus pies, y mientras veía desaparecer a esa mujer en la nieve, supo sin una sola duda que acabaría cruzando 100 montañas si eso le devolvía aquel instante. El sol del invierno colgaba bajo sobre las montañas, como si tampoco quisiera irse aún. La nieve, pisoteada por los lobos y marcada por los cascos, empezaba a perder su brillo perfecto. Y entre todo ese desorden natural, Caleb Mercer seguía inmóvil, con el rostro encendido por el último calor del fuego. Y por otra cosa que no sabía cómo nombrar. La mejilla le ardía suavemente, justo donde Nita Redfeather lo había besado. No había sido un beso de amantes, ni de despedida. Fue un gesto ancestral, silencioso, puro. Un gesto que no admitía respuesta. Durante unos segundos, todo quedó suspendido. El viento, las sombras, incluso el tiempo. Buckshot desapareció entre los árboles llevando a Nita de vuelta a su mundo. Uno del que Caleb no formaba parte. Y quizás nunca lo haría. Pero lo que acababan de compartir no se podía borrar. Y no se debía entender con la cabeza. Caleb recogió la rama ardiente, ahora reducida a un carbón humeante, y la lanzó a la nieve.
Un leve silbido y la llama desapareció. Volvió a montar a Daisy sin decir palabra y emprendió el camino de regreso a la cabaña. Lo hizo despacio, como si cada paso del caballo fuera parte de un duelo tranquilo. Al llegar, el lugar parecía distinto. Todo estaba igual que lo había dejado. El hogar aún tibio, las pieles desordenadas, la figura del águila tallada sobre la mesa. Pero había un aire de ausencia que se pegaba a las paredes. Tomó la talla entre las manos, la acarició con los pulgares, repasando cada pluma. Luego la colocó junto al fuego, como si tuviera su propio lugar sagrado. Después salió y se sentó en el escalón de madera frente a la cabaña. Miró el horizonte hasta que la última luz se fue. No dijo nada en toda la noche, pero dentro de él, algo hablaba sin descanso. Al otro lado de las montañas, Nita llegó al campamento cuando ya caía la noche. Su gente la rodeó en cuanto vieron aparecer a Buckshot. Había lágrimas, suspiros, abrazos. La abuela Ela la estrechó sin reproches, solo con ese tipo de alivio que las mujeres sabias no saben ocultar. «Lo lograste», murmuró. Nita asintió, cansada pero firme. Entregó las raíces con las manos aún temblorosas. Enseguida comenzaron a preparar las infusiones para los niños enfermos. Nita se quedó cerca, observando, ayudando donde podía. No había tiempo para descansar. Los suyos la necesitaban. Pero esa noche, cuando al fin se retiró sola a su rincón del tipi, cerró los ojos y tocó el collar que llevaba al cuello. El de Caleb. No se lo había quitado desde que él se lo puso. Y allí, entre mantas de piel, rodeada por los sonidos nocturnos del campamento apache, pensó en él. En su voz áspera, en sus manos cuidadosas, en cómo sostenía la madera, en cómo enfrentó a los lobos. No era solo gratitud, tampoco era una ilusión tonta, era certeza de que hay vínculos que no necesitan raíces antiguas, que bastan 2 días, una fiebre y un fuego compartido para que 2 caminos queden marcados el uno en el otro. Nita no lloró. No lo necesitaba. Solo cerró los ojos con firmeza y repitió en su interior las únicas palabras que había dicho antes de marcharse. Primavera. No lo olvides. Y así, en 2 puntos distintos del mismo mundo, un hombre y una mujer separados por la nieve y las costumbres, se aferraron al mismo recuerdo. Un beso en la mejilla, y una promesa que todavía no tenía fecha, pero sí destino. Los días pasaron como el deshielo, lentamente, sin hacer ruido, pero cambiándolo todo. El invierno seguía aferrado a las montañas, pero ya no con la misma fuerza. Las sombras eran más cortas. La nieve ya no crujía bajo las botas. Empezaba a ceder, a fundirse en agua. La primavera no había llegado aún, pero ya se notaba en el aire. En la cabaña de madera, Caleb Mercer abría la puerta cada mañana y miraba el mismo horizonte. No buscaba nada concreto, pero esperaba. Esperaba como se espera el regreso de la lluvia después de una sequía larga. Desde que Nita Redfeather se alejó sobre su Mustang sin mirar atrás, algo se había quedado suspendido en el pecho de Caleb. No era tristeza, tampoco era nostalgia, era una quietud distinta, como si el tiempo se hubiera reordenado a partir de aquel beso, de aquella promesa. No se lamentaba, no hablaba solo, no caía en melancolías, simplemente vivía de otra manera. La figura del águila que había tallado para ella seguía en el estante, donde la había dejado la última noche. Pero ahora Caleb trabajaba en una nueva, más grande, más detallada. Le dedicaba horas cada tarde, como si fuera una oración hecha con cuchillo y madera. También empezó a arreglar la cabaña. Reforzó las paredes, reparó el techo, limpió la chimenea. No porque la necesitara más firme, sino porque alguien podría volver a pisarla algún día. Había recogido ramas secas para el fuego de marzo. Había preparado mantas nuevas. Incluso había dejado espacio junto a su catre, como quien no necesita compañía. Pero la espera.
Durante ese tiempo, no hubo un solo día en que no pensara en ella, en cómo lo miró antes de marcharse, en la forma en que pronunció primavera, como quien no da una orden, sino una esperanza. No sabía si volvería, ni cuándo, pero tampoco necesitaba saberlo. En la montaña, todo lleva su ritmo. Los alces vuelven a pastar donde antes hubo hielo. Las águilas regresan a los nidos que dejaron vacíos. Y si la naturaleza confiaba, él también lo haría. Del otro lado de la sierra, en el corazón del campamento apache, Nita Red Feather también había cambiado. Ya no era solo la curandera joven que conocía todas las raíces. Era la mujer que volvió viva de las montañas, sola, mordida por una serpiente y salvada por un extraño. Sus ojos tenían ahora otro peso, no más duros, no más tristes, solo más profundos. Las mujeres mayores del pueblo notaban cómo se detenía a mirar el cielo cada vez que cambiaba el viento, cómo salía del tipi al atardecer y observaba hacia las cumbres, como quien espera una señal entre las nubes. Nadie le preguntó, nadie la juzgó, pero todos sabían que algo en ella se había movido, y ese algo no tenía marcha atrás. Cuando las niñas más pequeñas le pedían historias, ella hablaba de plantas, de medicinas, de abuelas sabias, pero nunca mencionaba la cabaña, ni a Caleb, ni el fuego, ni los lobos. Eso se lo guardaba para ella, porque no era cuento, era semilla, y las semillas no se gritan, se entierran, se riegan, se espera. Así pasaron las semanas. En la montaña, un hombre sin reloj contaba los días no por el calendario, sino por los latidos. Y en la llanura, una mujer con mirada de tierra mojada acariciaba su collar y recordaba el calor de unas manos que no eran de su mundo, pero que ya estaban dentro del suyo. Faltaba poco. La nieve ya no mordía. Los ríos comenzaban a correr. Y los caminos empezaban a abrirse solos. La montaña se desperezaba con pereza. Los neveros se retiraban a los rincones más altos, dejando al descubierto raíces dormidas, piedras negras y barro fresco. Los pájaros volvían poco a poco. El aire era más húmedo. Y en ciertos momentos del día, cuando el sol caía justo entre los pinos, todo olía a regreso. Caleb Mercer llevaba 2 días seguidos cortando leña sin necesidad. Tenía el fuego encendido desde el amanecer, aunque el frío ya no era tan bravo. En el estante, junto a la figura del águila que había tallado meses atrás, había otra nueva. Una pequeña mujer sentada sobre una roca, con la cabeza alzada hacia el cielo. La había hecho sin pensarlo, solo con los recuerdos. Al tercer día de primavera preparó a Daisy, su yegua. Colocó un pequeño saco con pan seco, algo de carne salada, agua, y la manta que una vez cubrió a Nita Red Feather mientras ardía en fiebre. No era un viaje largo, pero cada paso dolía como si el camino no quisiera ceder tan fácil. Volvió al mismo lugar, al claro donde la nieve casi lo engulló todo, donde ella cayó, donde él llegó. Ahora no había peligro, ni rastro de lobos, solo árboles más verdes, ramas nuevas, y el eco de algo que no se había roto. Descendió, se sentó sobre una roca lisa, esperó. El día fue lento, el sol subió. El viento cambió de dirección varias veces. Los pájaros siguieron cantando, pero nadie apareció. Caleb no dijo nada. Solo cerró los ojos y respiró hondo. Tal vez no venga hoy, pensó. Tal vez no venga nunca. Pero no había ira, ni tristeza. Solo esa aceptación terrosa de quien ha vivido lo suficiente como para entender que no todo lo que se siembra da fruto en la misma estación. Justo cuando empezaba a pensar en volver, escuchó algo. Leve, como un susurro entre ramas, un trote. Después, un relincho conocido. Y entonces, lo vio. Buckshot avanzaba despacio por el sendero. Sobre él, Nita Red Feather, envuelta en una manta nueva, distinta, pero con el mismo gesto de dignidad serena. Al cuello llevaba el collar azul que él le regaló.
En la muñeca, una trenza de cuero trenzado con cuentas verdes, el símbolo apache de los Caminos Unidos. No se saludaron. Tampoco hacía falta. Ella desmontó sin prisas, caminó hasta Caleb, y sin hablar, se sentó a su lado sobre la misma roca. Durante varios minutos, no hicieron nada. Solo respiraban el mismo aire, mirando al horizonte sin buscarlo. Fue Nita quien rompió el silencio. «Lo prometiste», dijo en voz baja. Caleb asintió. «¿Y tú volviste?» Ella lo miró. Una mirada que no pedía explicación, ni futuro, solo presencia. Entonces, Nita colocó algo en la palma de su mano. Era una semilla envuelta en tela. No dijo qué era, solo susurró. «Para que la plantes aquí, donde comenzó todo». Caleb la sostuvo como si fuera un trozo de corazón. Y en ese claro donde una vez solo hubo hielo, una historia nueva comenzaba a germinar, sin promesa de flores, pero con raíz. Porque algunas historias no necesitan despedidas. Solo necesitan espacios donde quedarse en silencio. Y tú, que has llegado hasta acá, lo sabes bien. ¿Alguna vez esperaste a alguien sin saber si volvería? ¿Y si la respuesta no está en si vuelve, sino en lo que hiciste mientras tanto?